Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. No, Apocalipsis está demorado ahorita. Ya vamos a empezar. Creo que primero acabamos el estudio de los salmos antes de... Shabbat Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga y bienvenidos a una enseñanza más de Día de Reposo. Continuando con las parashot o las porciones bíblicas que cada sábado van a encontrar en nuestro canal. Hoy iniciamos el libro de Deuteronomio o de Barim, el libro que nos va a ayudar a ver de una manera, digamos que muy rápida y muy concisa, muy completa, todo lo que vimos en los anteriores libros. Porque este libro, que en su título actual de Deuteronomio significa, se traduce como una segunda ley. Pero más que una segunda ley es como una repetición de la ley, ¿no? Es como una confirmación de la ley, es eh, una nueva cuenta que pretende afirmar las cosas dichas o digamos que reunirlas todas en un mismo libro. Así que Deuteronomio es un libro muy bueno, es un libro excelente cuando tú quieres entrar a conocer cuál es la voluntad del Señor, cuando quieres entender qué dijo Dios en todo lo que se conoce como el Pentateuco o la Torá. Deuteronomio ayuda a consolidar toda esa información y justamente en los capítulos de hoy, capítulo del 1 al 3, nos cuenta la historia del paso por el desierto. A diferencia de los otros libros, Deuteronomio es un libro que pretende contar la historia desde el final, ¿no? O sea, no desde como de final hacia atrás, sino habiendo ya cruzado todo, ¿sí? Y no la presenta como en un, mm, perdón la redundancia, pero no en un presente, ¿no? No la presenta en un presente, sino más bien la cuenta, ¿cierto? Como alguien que ya lo vivió. Porque esta historia está manifiesta cuando el pueblo está listo para entrar a poseer la tierra prometida. Y de esa manera lo cuenta eh, como digamos, un cuentero, un historiador, alguien que hace un relato sobre cómo fueron las jornadas, el paso por el desierto, la liberación, todo el camino por el desierto, lo que costó esto y finalmente después de 40 años de haber estado en el desierto, decir, aquí estamos listos para entrar a poseer la tierra. Así que de esa manera se lee Deuteronomio, mirando hacia atrás, pero teniendo un hallazgo que nos compromete en el presente, incluso en estas épocas. Así que la enseñanza de hoy se llamará Una historia llena de enseñanzas. Así la llamaremos a la enseñanza. Una historia llena de enseñanzas. Como les mencioné, capítulo 1 al 3 va a hablar de cómo llegaron hasta ese lugar en el que están actualmente cuando se escribe este libro. O cuando se da este libro. Y es previos a entrar a la tierra prometida. Pero para llegar ahí tuvieron que pasar muchos eventos. En estos capítulos se resume. Del capítulo 4 en adelante del libro ya va a tener otros momentos también históricos, pero primordialmente se va a enfatizar en que es un libro muy enfático, más bien, en que obedezcamos al Señor. Y nos va a presentar la ley de Dios. Por eso les digo, es un libro muy bueno para empezar a escudriñar y conocer quién es Dios y qué quiere Dios de su pueblo y cuál es la tal voluntad de Dios y qué pide Dios a su pueblo. En este libro lo van a encontrar de una manera muy, digamos, directa, muy sencilla, muy constante, pues en todos los capítulos de Deuteronomio, casi que capítulo a capítulo, insiste en algunos asuntos particulares de los cuales entenderemos entonces, dado la insistencia de Dios, qué es lo más importante. Es un libro que nos ayuda a, a identificar qué espera Dios de nuestra vida y nos lo dice con mucha claridad, sin lugar a pensar, ¿será que esto debo hacerlo o no? Es un libro que nos invita a entender por qué la vida es complicada, por qué también tiene bendiciones, por qué a veces las cosas pareciera que Dios nos ha abandonado, etcétera.
Entonces siempre es uno de mis recomendados cuando alguien quiere empezar a preguntarse, y bueno, ¿y qué dice la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios? Léase Deuteronomio. Y es un libro muy citado en el Nuevo Testamento, sí, por supuesto, es uno de los libros más citados porque, por lo mismo, porque como condensa tanto la ley de Dios, resulta muy útil para ser un instrumento de enseñanza. Eh, Así que, bueno, el término Deuteronomio, como les mencionaba, entonces significa una segunda ley, pero no como un reemplazo a la primera, ni como una segunda en paralelo, sino la misma ley, sino contada una segunda vez. Y el término hebreo Devarim significa palabras, ¿no? Palabras. Eh, Así que es el libro que contiene las palabras de nuestro Padre Celestial dadas por medio de Moisés a su pueblo. Y así arranca el libro diciendo, estas son las palabras. Estas son las palabras que dijo Dios a Moisés. Sin más, vamos a orar y a empezar con la enseñanza de hoy. Así que les invito a que agarren sus Biblias, que estén atentos a la enseñanza, que veamos el paralelo que tendrá con el pasaje de Hechos 7, donde Esteban hace un relato antes de morir como víctima y apedreado como mártir por tener muy en alto el Evangelio de nuestro Padre, y por lo tanto Él va a decir unas palabras llenas de sabiduría entre las que veremos este pasaje de hoy. Así que oremos. Padre Celestial, te doy gracias porque nos permites buscarte, Señor. Has puesto en nuestro camino tu palabra, Señor, para que sea muy observada, muy obedecida, Señor, y queremos hacerlo con fidelidad. Por eso guárdanos y ayúdanos en este propósito. Bendice a todos los que a ti se acercan, Señor, y guíanos para reconocerte en nuestros caminos. A ti sea la gloria para siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Bien, entonces, para abordar nuestra enseñanza, veremos Deuteronomio capítulo 1 al 3. Ahí es donde se contiene la, la historia de nuestro pueblo hasta el momento, como les indicaba hace un momento. Y luego veremos Hechos 7. Entonces, en Deuteronomio capítulo 1 dice así: Moisés recuerda a Israel las promesas de Yahweh en Horeb. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11 del primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh había mandado acerca de ellos. Listo. Aquí nos da el contexto. Están parados frente al Jordán, al lado oriental del Jordán, antes de cruzarlo, dice ahí, al sur del Mar Rojo, en toda esa zona montañosa, eh, donde dice 11 jornadas les costó llegar hasta ahí. 11 jornadas, es decir, 11 momentos, 11 etapas, fue el viaje hasta ese momento. Pero ¿de dónde había salido el pueblo? El pueblo había salido de Egipto. Entonces, para los que no conocen esta historia, el pueblo de Israel que estaba en este momento cruzando hacia la tierra prometida había salido de la esclavitud, una esclavitud que llevaba más de 400 años allá en Egipto. Habían sido un pueblo, digamos que oprimido por los egipcios. Se había convertido en la fuerza esclava para levantar la nación. Em, Finalmente el Señor envía un Salvador para su pueblo. Moisés termina ejecutando la voluntad del Señor, y llegan una serie de, digamos, de golpes que da el Señor contra Egipto, ¿no? De plagas. Eso hace que el pueblo termine siendo libre, y en el desierto viene este camino que toma 40 años. 40 años para llegar a la tierra prometida. No que fuese largo el camino, realmente el camino, dicen por ahí que puede durar unos 40 días, en días de a pie, con sus descansos y todo. Pero este tema de que haya durado 40 años, en estos 3 capítulos va a narrar la razón, ¿no? De hecho, aquí en este primer capítulo da la indicación de por qué les tomó 40 años llegar a la tierra prometida o entrar. El caso es que a los 40 años, eh,
Moisés habla estas cosas que vamos a leer conforme a la voluntad del Señor, conforme a todo lo que había mandado. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot de Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, entonces, después de haber derrotado a Og y a Hesbón y a Hesbón y a Sehón, perdón, a Sehón y Og, estos dos reyes amorreos que habitaban sobre esa zona, ah, junto al río Jordán, entre Moab y Amón. No eran ellos amonitas ni moabitas, sino eran amorreos. Y se convirtieron en hombres que buscaron la guerra contra Israel. El Señor vence sobre ellos, pierden estos dos reyes y sus pueblos y quedan listos para entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar, dice aquí que dice Yahweh nuestro Dios, perdón, en el 5 dice, Moisés resolvió declarar esta ley, diciendo, Yahweh nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, han estado mucho tiempo en este monte, vuelvan y vayan al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el monte de Arabá, en el monte de los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el río Éufrates. Mira, les he entregado la tierra, entren y posean la tierra que Yahweh juró a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y su descendencia después de ellos. Y aquí es donde les dice Moisés, estamos en el momento de tomar las promesas. Para este momento llegamos acá, para entrar y poseer la tierra desde em, que va desde el Arabá, ¿cierto? Hasta el Negev, dice hasta el Líbano y hasta el gran río Éufrates. Está hablando de los límites de la tierra prometida. Está diciendo el Señor nos dijo que tomáramos esas tierras. Así que para este momento hemos llegado, posean la tierra, están entregadas, vayan, que el Señor ha cumplido lo que prometió. Y a partir de este momento empieza a hacer un resumen de lo que costó llegar hasta ese momento. O sea, esas 40 jornadas se empiezan a narrar a partir del versículo 9. Pero antes de eh, ponerle buena atención a esta narrativa, quiero que veamos una narrativa que se expresa en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Porque esta historia que estamos leyendo no es una historia nueva, la verdad, perdón, no es la única manera el único momento en que se cuenta. De hecho, es una historia que se cuenta en muchos momentos, en muchos pasajes de la Escritura, y es una herramienta para entender quiénes somos y para dónde vamos y cuál es la voluntad de Dios con su pueblo. O sea, una vez que tú conoces esta historia y la aprendes y la comprendes, pues la verdad es que esto tiene que ser un aliciente y tiene que ser suficiente para que nos demos por entendidos y recordemos que nunca el Señor nos abandonará, pero que el tiempo, el recorrido y todo esto puede ser muy difícil, pero finalmente, si hacemos la voluntad del Señor, si andamos adecuadamente, también recibiremos las promesas. Entonces, una historia que se mira como una sombra, no sé, profética, como una sombra que se proyecta para que nosotros entendamos cómo debemos andar delante del Señor. Así que vamos a ver este capítulo 7 del libro de Hechos, donde se narra no solamente ese episodio, sino un poco más, se extiende desde el inicio, um, para que veamos por qué Esteban utilizaría esta historia, o sea, cuáles son las últimas palabras de Esteban cuando lo van a matar, y empieza a narrar la historia del pueblo de Israel. Y es que si vamos al libro de Hechos, capítulo 6, 8, dice Esteban lleno de gracia y de poder. Dice Esteban lleno de gracia y poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Se levantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas arremetiendo y arrebatando y le arrebataron, perdón, y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El momento que está pasando aquí es, para los que no conocen la historia de que se narra en Hechos, es un libro que cuenta la historia posterior a la resurrección y ascensión de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Cuando nuestro maestro sube, asciende a los cielos y toma el lugar del que vino, dejó unos emisarios para que dejaran un mensaje al mundo. Estos, los apóstoles, eh, eran judíos que tenían una nueva comprensión de lo que era Dios y cuál era su voluntad. Y no una nueva tipo mm, algo que nunca se había contado, sino más bien algo que se había dejado de contar. Algo que ya no se entendía ni se veía de la misma manera. Al punto que en el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 6 de Hechos, dice que ellos empezaron a decir que él no dejaba de que Esteban, quien era uno de los compañeros de estos apóstoles, decían que él no paraba de hablar blasfemias y contra el templo y contra la ley. ¿Qué tipo de blasfemias dicen ellos que él decía? Le hemos oído decir que Yeshua destruiría ese lugar y cambiaría las costumbres que dio Moisés. La pregunta ¿es esto mentiroso? ¿Cómo se entiende? Ellos decían que habían oído a Esteban anunciar que Yeshua había dicho que el templo sería destruido. ¿Pasó? Entonces era verdad, ¿cierto? Pero también dijeron que él hablaba, que decían que Esteban decía que se cambiarían las costumbres que dio Moisés. ¿Eso pasó? Bueno, no. Y ahí es donde está el error. Eso no es lo que anunciaban los profetas, ni es lo que anunciaba Esteban ni los apóstoles. Lo que ellos anunciaron es que se cambiarían las costumbres de la nación, las costumbres de los ancianos, las costumbres religiosas, dado que no eran ley de Dios. Es decir, aquí vemos un asunto interesante que hemos hablado en nuestro canal, en muchas ocasiones lo pueden ver, donde el pueblo, los líderes, asumían como ley de Moisés y como Torá de Dios todas sus prácticas religiosas, todas, todas. Es decir, todas las tradiciones de hombres se habían elevado al nivel de palabra de Dios, al punto que ellos no hacían diferencia entre las tradiciones y la ley de Dios. Entonces, como no hacían diferencia entre las tradiciones y la ley de Dios, eh, pues acusaban a Esteban, perdón, de, de que él estaba aboliendo la ley de Moisés. Pero no es así. Ni Yeshua lo hizo, ni los apóstoles. Y todas las temáticas que están entre los libros del Nuevo Testamento, de los escritos de los apóstoles, abordan este tema. Y es lo que se conocía como el judaísmo, o los judaizantes más bien, que buscaban que los gentiles y el mundo se volviese a sus costumbres, más allá de la ley de Moisés, era a sus propias leyes. Pero a esas leyes de ellos, sus tradiciones, a ellos les llamaban también la ley de Moisés. Así que, pero no necesariamente de una manera, ¿cómo decirlo? Em, Como queriendo sumar o restar a la ley de Moisés, sino simplemente no sabían, no sabían. Es una historia mal contada, es un chisme que pasa mucho tiempo, es una mentira mezclada con la historia de uno. Cuando tú haces algo por tanto tiempo, que se te enseña desde niño, que así lo haces y lo vives, pues para ti no es ninguna mensaje falso, ¿cierto? Para ti es simplemente la verdad, supuestamente. ¿O quién de nosotros no ha estado en diferentes, no sé, formas de pensamiento, religiones, dogmas, etcétera? Y hemos tenido en algún momento que entenderlos y decir, venga,
esto no es como tan así, ¿no? Y darnos cuenta que lo que en otro momento hablábamos como que era una verdad intachable, nos damos cuenta en otro instante que estaba alejada de la ley de Dios, que estaba alejado de lo que dice la Escritura. Eso fue lo que finalmente vino a ser nuestro Mesías, Yeshua, a decirnos que nos habíamos extraviado del camino original y que ese nuevo camino en el que andamos pues no era original, era distorsionado y era un camino de muerte, porque era un camino que nos hacía, digamos, extraviar, que nos impulsaba fuera del camino que el Señor había ordenado a su pueblo. Así que acusaban a Esteban de que él estaba apuntando contra el templo y contra la ley de Moisés, pero ahí tenemos entonces ese error de interpretación de ellos, de lo cual escandalizaban y hacían mucha bulla, porque ellos lo sentían así. No que ellos fueran en contra de las tradiciones del pueblo, sino que iban en contra de la ley de Moisés. ¿Lo entendemos? Entonces, es difícil cuando tú tienes que lidiar sobre un concepto, sobre un asunto, que otra persona piensa diferente sobre eso. O sea, cuando no estamos hablando el mismo lenguaje, pues sí, vamos a tener un conflicto grande, ¿no? Porque si, a menos de que tú le expliques a esa persona con claridad, eh, pues lo que tú quieres dar a entender, siempre va a haber un conflicto para el que la otra persona puede sentir que tiene la razón. En este caso ellos decían, los apóstoles hablan contra la ley de Moisés. Pero no era así de ninguna manera, ellos hablaban sí en contra de la ley de las costumbres, la ley de las obras, la ley que viene por la tradición judía. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y obviamente pensar que se anuncie que fuera destruido el templo, esa era una calamidad. Eso era una blasfemia para cualquiera que lo oyese, pero el maestro lo anunció, los apóstoles también lo anunciaron y en efecto aconteció. Sin embargo, el maestro, nuestro maestro Yeshua, siempre, bueno, en par ocasiones lo habló de una manera directa, pero también parabólica acerca de su propia vida, ¿no? Como una parábola de que él también moriría, como un gran templo sería destruido, pero sería también levantado. Pero acerca de su vida dijo que sería levantado al tercer día. Pero el templo, ¿cuándo será levantado? El templo del templo dijo que no quedaría piedra sobre piedra, ¿no? Y en efecto así fue. De esto muchos supondría, porque no lo he leído, pero supondría que se puede llegar a la conclusión de que ese templo nuevo, renovado, levantado, pues en la cuenta de los milenios podríamos estar hablando de un tercer milenio, ¿no? Es decir, si han pasado 2000 años, estaríamos hablando que hace falta un tercer día, ¿no? Que es como este tema de contar los 7 días que se ven manifiestos en la historia de la humanidad, de 7 milenios, de los cuales estaríamos como en el sexto milenio, un séptimo, un tercer día a partir de hace 2000 años. Independientemente de cómo acontezcan esos eventos, lo que sí es que fue destruido ese templo como fue anunciado. Así que, ¿por qué tenían que contratar algunos para que blasfemaran acerca de Esteban? Pues esto lo que hacían eran incrementar lo que ellos decían y hacerlo ver de la manera en que ellos querían que el pueblo viese esto, como que eran hombres detractores, que eran hombres blasfemos y que tenían maldad en lo que hacían. Pero dice aquí en el 7, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Ah, bueno, al cierre decía aquí el texto que cuando vieron a Esteban lo vieron como un ángel. O sea, como que se dieron cuenta de una u otra manera que él era diferente y que ellos estaban haciendo algo indebido. Yo no sé hasta qué punto nos puede pasar algo como eso, ¿no? En algún momento de la vida. Que la obstinación, que la dureza y el orgullo sea tan fuerte que seas capaz de sobrepasar pues la justicia y el derecho y la verdad, la misericordia y todas las cosas que se supone que ellos alegaban que los apóstoles habían pues violado. Entonces, dice, el sumo sacerdote dijo, ¿es así esto? Le preguntaban a Esteban.
Y Esteban respondió, y vamos a ver la respuesta de Esteban. Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Qué va a hacer Esteban acá? Pues se remite al padre Abraham, al patriarca Abraham, quien es digamos, es ese personaje en quien se origina toda la historia de nuestro pueblo. Es como, no sé, ¿usted qué pensaría? Si usted está acusando a alguien de error, ¿cierto? Porque se supone que usted es un docto de la ley, pero ese empieza a darle clases a usted de historia. ¿Qué pensarían estos cuando Esteban lo que empieza es a hablarles de algo que se supone que todos conocen y que es... Yo creo que el pueblo era conocedor de esa historia porque supondría, de acuerdo a unos datos que les daré ahorita, que era una historia que se contaba y que era muy conocida, era la historia del pueblo, ¿no? Así que nuestros padres que pasaron por el desierto, creo que era muy conocido esa historia. Y Esteban arranca hablándoles de algo que se supone que conocían. Vamos a ver por qué lo haría Esteban, ¿no? En vez de ponerse a hablarles de Yeshua, hablarles de su mensaje, no, les empieza a hablar de la historia de la nación. Antes de que él sabía que estaba en un juicio de muerte, pero antes de morir les cuenta la historia que se supone que conocían. Y es importante esta palabra, se supone. Porque es que en esta historia están los misterios, en esta historia están las claves para entender todo. Y él dijo, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. De allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Entonces está diciendo, alguna vez nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, Dios le dijo que saliera y fuera a la tierra prometida hasta la tierra en la que estamos ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y les recuerda, Dios le dio una promesa a Abraham de que en sus descendientes, en su descendencia, les daría como posesión esa tierra en la que estaba en ese momento. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Después de esto saldrán, me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces dice, y aquí anuncia Esteban en la historia, o recuerda, que el Señor ya le había dicho a Abraham que aunque sería una nación bendita, todo lo que descendiera de él no sería sino a través de un trato grande. Y que tendrían que pasar, antes de poseer la tierra prometida, antes de alcanzar la promesa, tendrían que pasar un tiempo difícil en medio de extranjeros. A estos extranjeros de los que habla, son los egipcios. Y es la historia con la que empecé la enseñanza de hoy. ¿De dónde salía este pueblo? De Egipto. De haberle servido 400 años. Pues el Señor ya le había anunciado a Abraham esto. Es más, antes de entrar a la tierra de Egipto, los que entraron allí, que fue Jacob con sus 12 hijos y los que estaban allí, sabían, debían saber esa historia. Debían saber que ir a Egipto significaba quizás no salir de allí por mucho tiempo. Porque seguramente sus padres se habían encargado de contarles que eso había sido anunciado, ¿no? Así que salir de la tierra de Canaán para ir a Egipto siempre fue un riesgo. Pero el Señor les había impulsado a ir allá por una hambruna que había en la tierra. Pero el caso es que les dice, después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Después de salir de Egipto, después de la esclavitud, ustedes volverán acá. Es la promesa. Y por lo tanto le da un pacto de circuncisión que Abraham hace sobre sus hijos y estos a su vez sobre sus hijos y se convierte en bueno, el Señor lo da como un mandato y se convierte en una tradición, o sea, tradicionalmente se hace eh, sobre los hijos de Israel. La circuncisión como una señal de que el Señor entregaría la tierra prometida, que Él sería el Dios de este pueblo y que este pueblo sería, y que estos serían pueblo de el Dios, de este Dios. Los patriarcas, dice aquí en el versículo 9, hijos de Jacob,
Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y les libró de todas las tribulaciones a José. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces, ahora cuenta la historia. Entonces va Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Estos por envidia venden a uno de sus hermanos, José. Este termina en Egipto. Después de mucho tiempo y con todas las cosas que narra el libro de Génesis, eh, termina José siendo uno de los más grandes en Egipto, si no el más grande por debajo de Faraón. Pero viene un tiempo de hambruna en toda la tierra, y dice aquí, en el 11, vino hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. En la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifiesto a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Entonces termina la historia diciendo, pero vino una hambruna tal que Jacob y sus 11 hijos, bueno, allí había nacido otro, Benjamín, habían 12 hijos, fueron a la a Egipto en busca de comida porque se sabía que había pan en Egipto, pues José justamente por su buena administración es que estaba en el lugar que estaba porque había logrado que Egipto saliera adelante en tiempo de hambruna. Y allí José se descubre a sus hermanos y les dice, yo soy el que ustedes vendieron, no estaba muerto, estaba gobernando, estaba haciendo uso de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dice que ellos terminan muriendo en Egipto, o sea, pasa el tiempo, ellos se establecen en Egipto y mueren, los cuales estos fueron trasladados a Siquem, o sea, sus huesos, y puestos en el sepulcro a precio de dinero que compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Está diciendo, y los huesos de nuestros padres que habían muerto en Egipto terminan siendo trasladados aquí, a la tierra prometida en Siquem. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció, se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de exponerlos a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como un hijo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría a los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hebreos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, defendido y le hirieron, perdón, lo defendió hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Por él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por su mano, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, ¿por qué ustedes son hermanos? ¿Por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Bien, ahora dice, luego que pasó Israel y sus hijos a vivir en Egipto con José, ellos mueren, pasa el tiempo, se multiplican, pero terminan siendo gobernados por un faraón que fue muy duro contra este pueblo. Y en esa opresión llega un tiempo de liberación, donde nace un hombre llamado Moisés. Moisés era hebreo, pero como el faraón había ordenado matar a los niños, la madre de Moisés lo pone en una arquita de madera y lo pone en el río y este termina ya en el palacio real egipcio por el Nilo y lo adoptan como un niño, ¿no? La hija del faraón se enamora del niño, ¿no? Lo cuida como un hijo y él crece en el palacio egipcio como un hijo real, pues. Pasan 40 años y Moisés tiene empatía por su pueblo, los busca y trata de hacer justicia con ellos y se da cuenta que era un pueblo oprimido y trata su liberación a su manera y en lo que él creía y como entendía las cosas. Pero el pueblo no tomó de buena manera lo que Moisés intentaba hacer con ellos de una manera improvisada. Así que Moisés en una riña termina golpeando y matando a un egipcio, lo que era una falta gravísima,
porque él era egipcio. O sea, aunque él era hebreo, tenía, digamos, que su ciudadanía era reconocido como un egipcio y un líder. Entonces, haber matado a un egipcio por causa de un esclavo era algo gravísimo. Él por miedo y por las denuncias termina huyendo de Egipto, se va. Va a la tierra de Madián, que es ahí eh, en el desierto, la tierra de Oreb. Allí tiene dos hijos. Pasados 40 años un ángel se le aparece en el desierto del monte Sinaí en la llama de un fuego, de una zarza. Moisés mirando se maravilló de la visión. Acercándose para observar, vino a él la voz del Señor y le dijo. Espero que no se aburran con esto porque es el punto de hoy. Y es leer la historia de nuestro pueblo para encontrar las enseñanzas que hay en ella. Lo estoy leyendo un poquito rápido porque tenemos que decir muchas cosas, pero quiero que me entiendan que esta historia, que es grandísima, es como la de cualquier nación, ¿no? Llena de muchos contrastes, pues esta es muy poderosa porque no solamente son las crónicas y los acontecimientos de un pueblo, sino se trata de evidenciar a Dios en cada uno de esos asuntos. Y es una historia que gira en torno a unas promesas y al contacto de Dios con estos hombres. Así que, si me han puesto cuidado, ha pasado por muchas cosas. Un hombre en tierra extraña recibe la voz de Dios que le dice sal de allí para una tierra y se la promete. Y este hombre va en busca de esas promesas. Su mujer estéril le dice cómo yo puedo tener esto. El Señor le promete un descendiente y le promete ser bendito y que en él serían benditas las naciones. Pasa el tiempo, nacen estos hijos, terminan en Egipto, allí uno de sus hijos se convierte en rey prácticamente y bajo esta modelo terminan viviendo en Egipto por un tiempo de, de hambruna que hubo. Esta hambruna les lleva a quedarse y establecerse en Egipto, pero al paso del tiempo, pues pasó mucho, 400 años, habían sido esclavizados. Habían sido esclavizados y luego viene un momento de liberación por medio de un enviado del Señor llamado Moisés. Pero antes de ser enviado, se le aparece el Señor a este Moisés y es ahí donde vamos. ¿Cómo se le aparece? En el Sinaí, no dentro de Egipto, fuera de Egipto. Moisés tuvo que abandonar ese país extranjero, las situaciones lo llevan hasta allá para encontrarse con Dios afuera, en el desierto. Al desierto mismo, este mismo es el desierto del que estamos hablando en todas estas historias, o no toda esta historia, sino la historia de Deuteronomio, donde empezamos, donde Moisés empieza a hablar y atravesamos por este desierto, 40 años, no sé qué, es ese mismo desierto. Dice que estando allí, en el Sinaí, una zona montañosa, encontró una llama de fuego en una zarza, que no se apagaba. Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino una voz del Señor que dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarles. Ahora pues ven, te le enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, Moisés simplemente había huido y había empezado a hacer su vida fuera de aquel lugar de Egipto. Pues el Señor se le aparece y le dice, regresa, vuelve. Y este pueblo que se rehusó a escucharte, pues ahora serás gobernante y libertador de ese pueblo. Los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahora aquí viene rápidamente, dice, Moisés volvió y terminó liberando al pueblo con grandes prodigios. Para los que de pronto han visto alguna película sobre esto, se conocen como las plagas de Egipto. 10 poderosos estragos en medio de Egipto que llevaron a la nación a humillarse con tal de dejar salir al pueblo. Ahora, uh, lo que pasa es que Faraón no quería dejar ir al pueblo, él quería tener un pueblo esclavizado a toda costa. Y esto le costó su destrucción. Se probó que el Dios de Israel era un Dios vivo y poderoso y que había reducido a los dioses egipcios, que eran muchos, pues a nada, pues ninguno de estos pudo hacer nada para liberar a su pueblo. Pero el Dios de Israel sí pudo libertar a su pueblo.
Entonces, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor, su Dios, de entre sus hermanos, como a mí. A él oiréis. Y bueno, sigamos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Bien, aquí hay algo muy interesante y hay algo como pareciera un juego de palabras que hace Esteban. No sé si consciente o inconsciente, pero lo podemos leer. ¿Y qué es lo que podemos leer? Pues que primero, aquí arriba, dice que cuando eh, Moisés intentó ser, digamos, ayudar a sus hermanos, ¿no? Decía allí en el versículo 27, decía: el que maltrataba a su hermano rechazó a Moisés diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero. Porque, ¿qué es lo que intentaba hacer Moisés? ¿Ah? Intentaba, pues, ayudar a sus hermanos, pero ellos no lo entendieron de esa manera, ¿no? No lo entendieron de esta manera. Porque pasados 40 años, el Señor se le aparece a Moisés y le dice: ahora ve y vuelve a estos que te rechazaron, que te dijeron: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Ahora serás libertado. Y digo que es un juego aquí interesante porque más adelante vuelve y habla de este Moisés diciendo, am, diciendo, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, eh, no, perdón, un poquito antes. En el 35, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante juez?, lo envió Dios como gobernante y libertador, ¿cierto? Eh, ay, se me perdió el verso. Dime. Sí, 37, ¿es 37? Ah, ok. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas levantará el Señor de entre sus hermanos, como a mí, a él oiréis. Y este punto es el que digo que es interesante porque vemos que el pueblo no atendió a Moisés y terminas huyendo para el desierto. En el desierto el Señor le dice: vuelve, porque ellos, a los que no te escucharon, te oirán. Y luego más adelante Moisés dice: a mí, que ustedes me oyeron, vendrá otro como yo, a él tendrán que oír también. Am, anunciando también de en paso que no sería oído. Es decir, que la figura de Moisés, un enviado, un libertador, perdón, incomprendido, más bien exiliado por su propio pueblo, terminaría siendo el libertador de muchos, ¿cierto? Y esta figura se repite con Yeshua, y eso es lo que Esteban les está diciendo. A este Moisés que ustedes hoy proclaman como el gran profeta, pues nuestros padres no lo oyeron realmente, no lo quisieron, sino después de hazañas y prodigios y un montón de cuestiones, ellos encontraron su liberación. Pero él anunció que vendría otro profeta como él que debía ser oído. Y aquí empieza a hablar de un ser particular, de alguien más, ¿no? A alguien que tenía que ser oído. Bueno, dice aquí en el 38, este es aquel, perdón, sí, Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el Sinaí, con nuestros padres que recibió palabras de vida para darnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Hicieron un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, donde dice: ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaron el tabernáculo de Moloc, la estrella de su dios Renfán, figuras que os hicieron para adorarlas. Os transportaré más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo Moisés que lo hicieran conforme al modelo que había visto. Y aquí empieza Moisés a hablar o enfatizar de la manera de
de ser de este pueblo, de retribuirle, ¿no? Esteban, ¿cómo retribuye este pueblo a Dios todo lo que había hecho por ellos en su liberación? ¿Cómo lo hace? Pues aquí dice que ellos rechazaron la voluntad de Dios y no la obedecieron, sino que al contrario buscaron otros dioses, ¿no? Hicieron dioses de fundición, al becerro de oro, lo adoran, hacen sacrificios para él, por lo cual el Señor tiene un encontronazo fuerte con este pueblo, pues era un pueblo difícil, porque en vez de haber sido un pueblo agradecido y haber tenido, digamos que, un sentido común de ver, bueno, este Dios nos libertó de esta manera con tanto poder, nos va a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Este pueblo, después de que por 40 días no estaba Moisés en medio de ellos, se asustó. ¿Y qué pensó? Dios nos abandonó. Un pueblo que se doblegaba fácilmente ante sus propios temores y por lo tanto a cualquier momento de temor fallaba de una manera poderosa, se rebelaba contra Dios, haciendo cosas que se convertirían en su destrucción, ¿no? A quienes lo hicieron. Pues dice aquí que esta fue la manera de orar de este pueblo. Así que Dios se aparta de ellos y los entrega a la adoración a sus dioses. Y esto que está narrando en el 42, de Dios se apartó, los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en los profetas, eh, es algo que no se ve en ese mismo instante, sino más bien se convierte en en un patrón que se ve a lo largo de la historia de Israel. ¿Por qué Israel desafiaba tanto a Dios y se separaba tanto de su voluntad y se alejaba tanto? Pues porque en su corazón no tenían a Dios realmente, sino que tenían otros dioses. Entonces dice, Dios los entregó pues a sus abominaciones, a sus dioses. De tal manera que aunque ellos estaban en el desierto llevando el tabernáculo, dice Dios, quizás lo hacían, pero no para mí. Yo quería estar ahí. Y estuve, por los que me amaron, pero no todos. Los otros que llevaban a sus dioses. Y es muy interesante, esto siempre me ha parecido muy interesante de analizar y de ver. Y es que por más de que tú pronuncies el nombre de Dios y por más que digas que lo amas y lo conoces, puedes estar simplemente llevando un altar a un Dios no conocido, a otro Dios. Claro, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, sí, pero a menos de que tú le entiendas realmente y lo obedezcas, estás llevando la estatua de otro Dios. Por eso, independientemente de que en tu comunidad digan Jehová, Yahweh, Jesús, Yeshua, el nombre que quieran darle, y digan, no, es que es el Dios de la Biblia y es mi Dios, y nos damos cuenta que tenemos tantas diferencias en la interpretación bíblica, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que tenemos un mismo Dios y ser tan diferentes en la comprensión de este Dios? La verdad, siendo muy honestos, puede que uno de los dos no esté viendo a este mismo Dios, sino a otro. Un espejismo, una ilusión de lo que debe ser Dios. Un Dios hecho a la imagen del hombre y no al revés. Por eso es muy importante que nosotros evaluemos nuestra fe y entendamos, ¿será que por más de que yo creo que estoy sirviendo a este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, será que por más de que yo le diga, sí es una realidad? La única manera es como dice el Salmo, porque has puesto tu palabra y tu nombre por encima de todas las cosas. A menos de que tú relaciones perfectamente como un Lego, como dos piezas que encajan, ¿no? La palabra de Dios y su nombre, solamente en tal caso puedo decirte con toda seguridad, estás conociendo al Dios de Israel. De lo contrario, no. Si tú separas esas dos piezas y su nombre no encaja con su palabra porque la has hecho abominable, porque la has distorsionado, porque dices eso ya no se hace, porque has dicho ese Dios que tú me dices, sí, es que era el Dios del Antiguo Testamento, y etcétera. Si ya no encaja su palabra con su nombre, te digo, estás adorando a un falso Dios, a uno inventado por ti. Y eso es lo que nos dice Esteban. El pueblo creía llevar el tabernáculo de Dios, pero estaban llevando a sus dioses en sus espaldas. Por lo tanto, el Señor dice, los llevaré más allá de Babilonia, y lo que está diciendo el Señor anunció juicios nuevamente para este pueblo, juicios
de dispersión, serían enviados lejos de lo conocido. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios, 44, cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que habían visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar la posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Y vamos que aquí Esteban le sube el tono y avanza otra vez muchos años. Pues está hablando de Moisés y el paso por el desierto y de repente llega a los días de David. Pues del paso por el desierto a los días de David, si me ayuda compadre a validar, siempre se me olvida, son como unos 350 años, es mucho tiempo, o 250 años, es un tiempo parecido al que estuvieron en Egipto, ¿no? Es un tiempo muy largo. Y en la Biblia están todos esos hechos, les invito a estudiar el libro de Josué, Jueces, libros de Samuel, Crónicas, ahí se narran mucho de estos, el de Reyes, se narra todo, mucho sobre esto. Dice que aquí empieza a hablar de qué está hablando aquí Esteban. Aquí empieza a detallar su historia sobre un asunto. ¿Cuál es? ¿Lo notaron? El tabernáculo. ¿Por qué el tabernáculo? Porque de él hablaban, que él hablaba de la destrucción del templo. El tabernáculo, de lo cual dice él, los acusa, dice, como el profeta dice, ustedes no llevan el tabernáculo del Señor, sino a la estrella de su Dios Renfán. Está hablando de, bueno, como ya les dije, ellos pensaban que llevaban la gloria de Dios, pero estaban llevando era sus propios inventos, sus propias creencias, ¿no? Como le dijeron a Aarón, haznos un Dios, y se postraron delante de un Dios que acababan de hacer con oro, ¿no? Hicieron una imagen de fundición y le dijeron a ese Dios, tú eres Yahweh, que nos sacaste de la tierra de Egipto. Les acabo de demostrar, bíblicamente, que tú puedes tener la noción de Dios, pero ser un falso Dios. Aunque le llames Jehová, Yahweh, y decir, no, es que miren tan lindo este pasaje bíblico, y lo que quieras, puedes estar tristemente en una confusión de muerte por no permitirte la gloriosa voz de Él, que es comprensible, que es clara, y como les digo, leamos Deuteronomio entonces para conocerlo, porque allí este libro es el que nos enseña a este Dios como pocos libros de la Biblia, y no porque los otros no enseñen, claro, todos enseñan, pero el libro de Deuteronomio va hasta el fondo, es muy profundo, y por supuesto nuestro maestro nos lo hace reentender todo esto. Nuestro maestro, me refiero a Yeshua, el Mesías. Entonces empieza a hablar de un tabernáculo, dice, el Señor les ordena llevar un tabernáculo y Moisés lo replica tal como un modelo celestial. Ojo con lo que está diciendo aquí, un modelo celestial. Aquí está diciendo, el tabernáculo no era cualquier cosa, por supuesto, pues era hecho a semejanza de lo celestial y no viceversa. No lo celestial hecho a lo humano, sino lo humano, las cosas réplicas acá de lo celestial. Y este fue introducido a la tierra prometida por mano de Moisés, de Josué. Entonces aquí se va muchos años después, 40 años después, donde estamos leyendo la historia hoy de Deuteronomio, donde está parado Moisés, donde el Señor le dice, tú no vas a entrar a este pueblo a la tierra prometida, sino la hará Josué. Pues cuando entraron a la tierra prometida, dice, allí también introdujeron el tabernáculo, ¿no? Y entraron a la tierra prometida, que era tierra de cananeos, que Dios arrojó en presencia de este pueblo hasta los días de David. ¿Cuánto tiempo, compadre? 480. Ah, no, un montón. Que creo que en alguna vez yo dije, no, esos fueron como 500 años, y fui y leí y me pareció que eran como 300. Pero va a ser desde el tiempo de los jueces. Bueno, desde que salen de Egipto hasta el reinado de David, son 400 años, 480, bueno, como son etapas parecidas, ¿no? Porque ellos para entrar a la tierra prometida estaríamos hablando de 430 años más 40 del desierto, son 470 años. Luego de esta entrada a la tierra prometida hasta, no, perdón, desde la salida de Egipto
hasta David son 480 años. Listo, son tiempos parecidos, ¿no? En rango. Em, Estaríamos hablando de más o menos un promedio de unos 10 jubileos caben, ¿cierto? En, en, cada vez que hay un cambio importante. Jubileos son 50 años, ¿no? Si pasan en promedio casi 500 años en cada, estamos hablando de unos de 8 a 10, a 10 jubileos. Bueno, ahí como para datos generales, porque es que cuando uno pone la historia en la perspectiva del tiempo, pues tiene más sentido, ¿no? Cuando uno solo cuenta historias, se vio una vez y uno, pues chévere, pero como que uno no tiene esa percepción de cómo trasciende el tiempo. Pero cuando te dan los datos de las fechas, uno dice, uy, pero pasó tanto tiempo, porque siempre me sirve pensar, pues ahorita, este 7 de agosto, aquí celebramos el grito de independencia, ¿no? La independencia, perdón, de nuestro país, 7 de agosto, pero tiene que ver con la independencia, o sea, el 20 de julio se da el grito y el 7 de agosto se sella la independencia con esa pequeña batalla, o sea, fue pequeña pero muy significativa, porque aquí allá vencen a los españoles, o sea, el 20 de julio, sí, perdónenme, ahí fue, el 20 de julio de nuestro país se celebra el día de la independencia, el grito de independencia, donde se proclama la independencia de nuestros pueblos, de los españoles, pero solamente hasta el 7 de agosto llega una batalla que realmente lograría la independencia. Por eso, si ustedes buscan por internet siempre, ¿realmente cuándo fue la independencia? ¿El 20 de julio o el 7 de agosto? Siempre todo el mundo tiene esa pregunta y son dos eventos que corresponden a una misma cuestión, y es la independencia de nuestro país. Solamente que en la batalla de Boyacá es donde viene esa independencia. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? 1800, y uno dice, uy, tanto tiempo, perdón, uno está hablando de 200 años atrás y uno dice, han pasado muchas cosas en 200 años, ¿no? ¿Qué ha pasado más tiempo atrás? Descubrimiento de América, bueno, de mano de españoles, 1400, ¿no? 92. ¿Ha pasado cuánto tiempo? Como 400, 500 años para atrás y uno dice, ha pasado muchas cosas, pero muchísimos, es un mundo, ya no podemos hablar del nuevo mundo. Esto es, o sea, no como ellos decían el nuevo mundo, las Américas, sino un nuevo mundo en que todo el mundo ha cambiado de una manera absoluta, ¿no? 400 años pasan muchas cosas. Pues para que lo pongamos en perspectiva, la historia de nuestro pueblo la estamos contando en esas mismas distancias. ¿El pueblo cuánto tiempo estuvo en Egipto? 430 años, como pensar de aquí al descubrimiento de América. ¿Y cuánto tiempo pasó desde la salida hasta el rey David? Como 480 años, algo parecido de aquí al descubrimiento de América. O sea, son 1000 años en casi 1000 años. Perdónenme por promedio, ¿cómo se llama? Acercar. Pero la idea es que veamos esa noción de tiempo tan amplia, tan generosa. Y entonces entender, claro, resumir una historia tan amplia en unos minutos, pues resulta una comedia. Porque no cabe aquí tanto sufrimiento, tantos logros, tantas victorias, tantas muertes, tantos nacimientos, tanto de todo, ¿no? Pero sí podemos llegar a las conclusiones. ¿Qué es lo que está haciendo finalmente aquí Esteban? Dice que entonces pasó mucho tiempo y ya empezó la época de los reyes. Y David era el segundo rey gobernando. Y dice que el tabernáculo llegó hasta ese momento. Seguía levantado o seguía, digamos, ese modelo. Hasta los días de David, 46. David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Entonces, ¿cómo así? ¿No estaba el tabernáculo? Bueno, estaba a medias, porque se había desarmado. El tabernáculo era toda una tienda, un inmobiliario, un mobiliario, de hecho, no era inmobiliario, era mobiliario porque se movía. O sea, era de armar y desarmar, y las partes estaban en diferentes lugares, y el arca del pacto, que era el elemento principal del tabernáculo, se había dejado en un lugar particular. David lo que hace es reunir todas estas cosas y restaurar el tabernáculo caído del Señor. De ahí viene ese concepto, del tabernáculo caído del Señor. Él lo restaura, lo dice, ¿cómo así que el tabernáculo de nuestro Dios, que nos acompañó por todo este tiempo, está como un Lego desarmado? Y dice, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Más Salomón, el hijo de David, le edificó casa, el templo,
Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra ha estado a mis pies, ¿qué casa me van a edificar? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y ahora aquí viene la proclamación de Esteban contra ellos. Ahora sí llega el tiempo presente. Y dice, Salomón edifica una casa a Dios, pero pues la misma escritura nos dice, ¿acaso puede contener a Dios esa casa? ¿Por qué Dios termina en un templo hecho de manos? ¿Por qué habitó en un tabernáculo que ustedes lo convirtieron en una abominación para ustedes mismos? Y entonces Esteban aquí está declarando que lo importante nunca fue ni el tabernáculo ni la habitación, sino aquel que contenía el tabernáculo y la habitación. ¿Quién era? Pues el Altísimo, el Dios Supremo. Duros de cerviz. Y aquí ya se veía duro contra estos fariseos. Incircuncisos de corazón y de oídos. ¿De qué los acusó? De ser como ese pueblo que pasó por el desierto. Un pueblo duro de cerviz, incircunciso de corazón. O sea, que puede tener muy linda esa circuncisión por fuera. ¿Cómo le quedó bonito ese corte? Pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cómo ese pueblo en el desierto? Llevando un falso tabernáculo. ¿Entendemos? ¿Para qué Esteban narra toda esta historia? Para decirles, ustedes no hacen diferencia de ese pueblo, que pasó 40 años en el desierto y murió en el desierto. Y sus hijos tuvieron que entrar a la tierra prometida, pero no ellos, porque fueron duros de corazón e incircuncisos. Oídos cerrados, no querían oír a Dios. ¿Ustedes lo han hecho ahora sí? Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Cuál justo? Pues el que anunció Moisés. Uno como yo vendrá, a él oirán. Y ahora todos los que anunciaban que vendría lo mataban. Ustedes ahora han sido entregadores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, no la guardaron, no la cuidaron. Oyendo estas cosas, se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él. No, ahora sí se sintieron más que atacados, porque ¿qué les dijo Esteban con toda esta historia? Ustedes son como el pueblo que murió en el desierto. No como el que entró, porque el que entró oyó y entró. Pero ustedes son como el que murió en el desierto porque no tenían fe para creer al Dios que les dijo que les enviaría un libertador. ¿Por qué el pueblo murió en el desierto? Porque el pueblo tuvo miedo. ¿Qué decía todo el tiempo? Dios nos abandonó, nos trajo aquí para morir, ¿no? Y el Señor los tenía con el libertador a la mano, pero ellos decían nos trajo a morir. Pues el Señor les mandó un libertador a estos fariseos y escribas y líderes judíos. Les envió al libertador, y ¿qué hicieron con él? Lo mataron. ¿Por qué lo matarían? Porque dijeron, Dios no está con él, no está con nosotros. Una vez más estaban diciendo, es que la blasfemia era esa. Era hacer que la bendición de Dios se convirtiera en una maldición. Porque la menospreciaban y no la entendían. En vez de haber oído a Dios, lo que decía, ustedes lo que hicieron fue asesinar al Salvador. Duro, ¿no? Ellos decían, mientras se mataban unos a otros, como los egipcios, como el pueblo entre los egipcios, le decían a Moisés mientras les decía, no se maten entre ustedes, le decían, ¿y usted quién es para venir a ser Señor sobre nosotros? Así le dijeron a Moisés, y así estos le dijeron a Yeshua, ¿tú quién eres para ponerte como Señor sobre nosotros? ¿De quién te ha dado esta autoridad? Pero Moisés volvió con poder, y Yeshua vino con poder, y a esto les tocó más grave, porque el señalamiento de Esteban es más grave que el del pueblo en el desierto. Porque el pueblo por lo menos dijo, bueno, estas hazañas de Moisés son tremendas, oigámosle, y vamos al desierto. En el desierto fue otra historia, pero por lo menos para liberarse de la muerte lo oyeron. Pero que con estos, que viene el autor de la vida con toda su sabiduría, con toda la palabra y la ley de Dios, y no la reconocen, porque no se parecía a lo que ellos entendían como la ley de Dios. Es muy peligroso distorsionar las palabras de Dios, porque nos pasa lo de Adán y a Eva con la serpiente. La astucia de una mentira sutil allí metida. Puede cambiar toda la historia. Y aunque Yeshua hizo las señales que también Moisés hizo al pueblo para que creyeran,
Estos tenían mayor dureza de corazón, pues ni aun con las señales creyeron. Así que cuando oían esto de Esteban, dicen, ¿quiere que hablemos de quién tiene culpas? Los desnudó con esto. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Yeshua, de quien hablaba, estaba a la diestra del Altísimo. Y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Yeshua, a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tenaz. Esto es de erizar pelitos porque vemos a un hombre que no tenía que avergonzarse porque estaba haciendo lo correcto. Al punto que lo que les dijo ni siquiera era para avergonzarlos a ellos, sino era para decirles, dense cuenta de lo que está pasando acá. Señor, no les tomes en cuenta, no se han dado cuenta aún. Ten misericordia, son como hombres que van en el desierto a la tierra prometida cargando a sus dioses en las espaldas y no han entendido que eres tú. No se dan cuenta, perdónales su ignorancia. Increíble. Nuestra ignorancia, que llamamos a veces santidad, que llamamos revelación, que llamamos mil nombres, tiene esto hoy en todas las religiones. Cada uno cree estar sentado en la verdad. Ten cuidado que tu verdad no sea una arena movediza, ¿no? Prontamente la arena engulle, ¿no?, a lo que se posa sobre ella. Pero la verdad del Señor es sólida y es la piedra escogida que otros desecharon, pues ha sido escogida para edificar sobre ella. A este Yeshua es de lo que está hablando Esteban. Y cómo lo encontró en la historia de su pueblo. ¿Cómo pretendemos seguir evadiendo la historia de nuestro pueblo? Pues en ella está nuestra historia, que si leemos bien encontraremos la salvación. ¿Por qué? Porque ella habla de nuestro maestro. Pero si nosotros desechamos nuestra propia historia y nos hacemos torpes como los de la historia, ¿cuál torpeza? De pensar que las obras de Dios sobre nuestra vida son para mal y no para bien. Y pensar que Dios no está en ello. Y señalarlo y acusarlo a Él y rechazarlo. Pues eso es lo que ha hecho nuestro pueblo una y otra vez. Y hemos hecho nosotros. ¿De qué manera lo hemos hecho? Ahora vamos a este punto. ¿De qué manera nosotros hemos desconocido a nuestro Dios? ¿Cuál fue el gran señalamiento de este pueblo y de los fariseos y escribas? ¿Cuál fue el gran señalamiento? Porque ustedes no guardaron la ley y ustedes no oyeron la ley. Duros de cerviz, duros de corazón, incircuncisos de corazón. ¡Wow! Espéreme, ¿en qué momento le dijo? Sí, vamos para allá. Decía en el versículo 53, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo esto se enfurecían. Esteban les acaba de decir, ustedes me acusan a mí de invalidar la ley. Yo les digo que ustedes han invalidado la ley porque no la guardaron, no la oyeron. Ustedes no han querido oír. ¿Como quién? Como este pueblo en el desierto. Como dice el libro de Hebreos citando a Oseas, citando al Salmo. ¿Qué dice? Si oyes hoy la voz del Señor, no endurezcas el corazón, como este pueblo en el desierto, que no oyeron. Oyeron sin fe, y como oyeron sin fe, no obedecieron. Por lo tanto, juré en mi reposo, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entrarán? Porque no oyeron con fe. Así que no conocieron a Dios. No conocieron a Dios. ¿Cuál es nuestro problema? Que todos decimos conocer a Dios. Todos decimos conocer a Dios. Pero vaya que el fruto, dice nuestro maestro, el fruto da la evidencia de quién lo conoce y quién no. Y la única manera de tener fruto es alineándonos a lo que dice la Escritura. Pues ese es el fruto del que hablamos. No cualquier fruto, ¿no?
No es que tú esperas, hemos hecho una cosecha aquí de café y nos dieron unas naranjas lo más de lindas. Uno dice, pero es que, espérese, yo ya negocié tantos cargamentos de café, ahora no me puede venir con naranjas, ¿no? No podemos decirle, Señor, pero este fruto mío es tan lindo. No, espere, no es conforme a tu palabra, no me sirve. No podemos chicanear de algo que Dios no nos ha pedido, porque es de eso de lo que estamos hablando. De una ley que no dio Moisés y que ellos asumían como la ley de Moisés y por lo cual señalaban a Yeshua y a los apóstoles de ser detractores de qué? De la concepción de Dios que ellos tenían. Y ese es el grave error de las congregaciones y del mundo hoy en día. De pretender conocer a Dios y enseñarlo a su manera y pedir al mundo y pedirle a todo que se adapte a ese conocimiento. Entonces, aquí tenemos un error grande y es que buscamos que Dios sea nuestra imagen, pero no. Vamos a hacer un alto en el camino hoy. Vamos a leer nuestra historia, vamos a conocerle, vamos a decir en qué falló nuestro pueblo, qué pasó con nuestro pueblo, para que Dios se irara tantas veces contra ellos, pero también para que al día de hoy permanezca su promesa, ¿no? Vamos a ir nuevamente al libro de Deuteronomio, vamos a leer allí una porción. Em, Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 1 versículo 19. Aquí ya está contando, como volvamos al inicio para hacerme entender, porque son dos momentos diferentes. Esteban es como que unos 2500 años más adelante de esta historia, no, perdón, como 1500 años más adelante de esta historia, no estamos hablando de cuando sean estos hechos de Moisés, del paso por el desierto. Moisés está a punto de entrar, el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés empieza a contar la historia de ese paso por el desierto, de los 40 años. Entonces dice que cuando ellos salen de Oreb, que es el lugar donde el Señor les da se manifiesta a ellos y les da la ley. Dice, cuando salen de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que han visto, por el camino del monte del Amorreo, como Yahweh nuestro Dios nos mandó. Este es el primer año, o sea, ellos salen de Egipto y ese primer año es de lo que está hablando aquí Moisés. Llegamos hasta Kadesh Barnea, es un lugar cercano en el que están en este momento de la historia. Cuando Moisés está contando y están a punto de entrar a la tierra prometida, y se llama, es la tierra, están cerca de esta tierra llamada Kadesh Barnea. Pero él dice, aquí ya estuvimos antes, ¿no tienen como un déjà vu? Como que ya habíamos estado acá. Pues sí, ¿cuándo estuvieron? Dentro del primer año de la salida de la tierra prometida. ¿Cómo es que han pasado 40 años y otra vez estamos acá hasta ahora? Les dije, en ese tiempo, han llegado al monte del Amorreo, el cual Yahweh nuestro Dios nos da. Mira, Yahweh tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Yahweh el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. A su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, de las ciudades a donde hemos de llegar. Me pareció bien el dicho, tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, se encaminaron, subieron al monte, llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, nos los trajeron y dijeron y dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que el Señor nos da. Sin embargo, no quisieron subir. Antes fueron rebeldes al mandato de Yahweh nuestro Dios y murmuraron en su tienda diciendo, ¿por qué Yahweh nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor, más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. También vimos a los hijos de Anac, gigantes. Entonces les dije, no teman, no tengan miedo de ellos. El Señor nuestro Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto, delante de sus ojos. Y en el desierto han visto que el Señor les ha traído como el hombre que trae a su hijo por todo el camino que han andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creyeron a Yahweh su Dios, quien iba delante de ustedes por el camino para reconocer el lugar que habían de acampar, con fuego de noche para mostrar el camino por donde hubiera ni nube de día. Esta es una historia de la que tenemos que poner mucho cuidado, porque es crucial. Esta historia que estoy leyendo les habría ahorrado un largo desierto. Esta historia nos hace un paralelo y es
Bueno, cuando Abraham sale de su tierra de su parentela, tuvo que enviar primero emisarios. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los hubieran enviado? Quizás no habría ido. Uy, pero es que es un camino muy largo. Esos emisarios dijeron que sí, bueno, la tierra está bonita, pero pues para irme de acá a recorrer a un lugar donde hay gente que nos va a matar, quizás, ¿no? O qué tal este pueblo, cuando Moisés va y les dice los libertaré, hubiesen enviado primero emisarios a reconocer el desierto y la tierra prometida. Nunca salen. Pero es que sí, está chévere lo de la salida, pero es que en el desierto, allá no hay agua, no hay pan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a morir de sed en el desierto, porque obvio, en el desierto no hay agua ni pan. No era necesario mandar emisarios, porque si ellos, porque así pasó, ellos salieron de mano de Moisés y todo el camino del desierto tuvieron pan y agua. Bueno, pasaron muchas situaciones, pero en el plano general, entendemos, les cayó maná, tuvieron un Dios que los sustentó y los guió durante un largo desierto del que quizás si hubiesen reconocido desde antes habrían dicho no iremos. Porque el desierto pues nos maltrata, nos golpean y todo, pero hay pancito, hay cebollas, hay carne. Pues cuando ellos llegan a entrar a la tierra prometida dijeron, pues vamos a poseerla, pero pues, ¿y si le pegamos un ojito primero a ver qué tan chévere está? ¿No? Esa fue la primera demostración de que no tuvieron fe. Pues quisieron primero calificar la tierra prometida y no fueron dando pasos firmes como el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Baja del arca y camina sobre el agua. Se empezaron a hundir como Pedro. Pues se desanimaron. Cuando llegaron los espías y dijeron, no, la tierra está maravillosa, pero pues tomarla no está tan fácil porque están los gigantes, los hijos de Anak, que es una tierra que ya tiene ciudades construidas. ¿Cómo vamos a tomar esa tierra? Todo el pueblo se desanimó y dijeron, Dios nos trajo para morir, ¿no? Descalificaron por completo a Dios y su obra en ese instante y no se dieron cuenta que el mismo Dios que había destruido al mayor imperio de la época, los egipcios, al Dios que los había traído durante ese año por el desierto, sustentándoles, puede darles también la tierra en un abrir y cerrar de ojos. No, ellos no concibieron el poder de Dios, no, no aceptaron creer que Dios podía hacer lo que sí Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Me has pedido mi hijo, te lo daré, aún sabiendo que de la muerte me lo traerías. Eso es lo que dice un apóstol. Abraham fue a ojo cerrado, sabiendo que Dios haría lo que tendría que hacer para cumplir sus promesas. Así que no temió. El pueblo no tuvo esto. El pueblo dijo, sí voy, la del chapulín, ¿no? Y no fue. Y después cuando quiso ir, ya el Señor no estaba con ellos y hubo mortandad. ¿Por qué no fueron? Porque ellos querían un Dios a su imagen. Un Dios que les diera todo fácil y a su manera y como ellos querían y en el momento que ellos querían y como querían. Y no, así no era Dios. Dios haría las cosas a su manera y a su manera era buena, agradable y era perfecta. Habrían entrado en ese mismo instante a topar la tierra prometida y todo les habría ido tan bien, pero tan bien. Es como un hijo que no confía en su papá, ¿no? Ay, ese man no, eso no creo que va a cumplir. No, 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 eso me dijo que tal cosa, pero no, yo no confío en mi papá. A diferencia de nuestros padres, de los cuales podemos pensar muchas cosas porque seguramente nos habrán defraudado en ocasiones de la vida, hasta este momento Dios no había defraudado a su pueblo. Y hasta este momento les había demostrado que Él podía cumplir todo lo que había dicho. Pero este pueblo no confiaba en Él. Así que no haber confiado en Dios les costó haber oído, pero fue lo que les decía, oyeron, pero sin fe. ¿Por qué no creyeron? Así que en el 34 dice, oyó Yahweh la voz de sus palabras, se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos esta mala generación, la buena tierra que jure que les había de dar a sus padres. Solamente Caleb, hijo de Jefoné, verá la tierra, a él la daré, la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Señor. También contra mí se ha ido el Señor por ustedes y me dijo, tú no entrarás tampoco. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allí al pueblo, anímale, porque él hará heredar a Israel. Y sus hijos, de los cuales ustedes dijeron que servirán de botín, sus hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá a la tierra prometida, a ellos la daré y ellos la heredarán, pues ustedes vuelvan al desierto. Entonces, eh,
el pueblo no oyó con fe al Señor. El Señor se enojó y le dijeron, de lo que ustedes pensaron que iba a pasar, que ustedes dijeron moriremos, pues morirán. Y esos hijos de los que ustedes dijeron morirán allá y serán presa, pues ellos, que no han hecho ni lo bueno ni lo malo, por lo cual no los voy a juzgar aún, ellos poseerán la tierra. Esto es increíble, porque no pagarían los hijos por la culpa de sus padres, sino el que fue fiel como Caleb entró. El que fue, eh, el que dudó de la voluntad del Señor, el que no confió en su palabra porque la minimizó y pensó que no era suficiente, pues murió bajo su propio dicho. Más bien, siguió su rumbo. ¿Quieren entrar? Adelante, tómenla. ¡Pum! Los mataron ahí, eso es lo que sigue, 41, la derrota enorme. De tal manera que no se trataba de la fortaleza de este pueblo, se trataba de Dios, su fortaleza. Pero si Dios no estaba con ellos, no eran nada. Eran nada. Así que eso es lo que quieren. ¿No creen que estoy con ustedes? Pues no estaré con ustedes, pero con sus hijos, y con el fiel, y con el que me cree, con él estaré, y por causa de ellos mantendré mi pacto y mi promesa, es lo que dice Dios. Así que, si nos damos cuenta, esta historia nos enseña mucho acerca de nuestro corazón. Un corazón esclavo, como decía, en su corazón estaban en Egipto. Iban hacia adelante, pero con su corazón en Egipto. En la escritura hay más pasajes que nos narran a modo de historia lo que pasó en el desierto. Veamos un par. Nehemías 9:6. ¿Qué dice Nehemías 9:6? En el libro de Nehemías viene el momento en que ellos encuentran la ley desde dentro de las ruinas, ¿no? Donde estaban. Dice allí que en el versículo 1, el día 24 del mes, reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio en tierra sobre sí, estaban arrepentidos, pues habían descubierto la ley de Dios. Se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron su pecado y las iniquidades de sus padres. Puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Yahweh su Dios la cuarta parte del día. Se tomaron 3 horas leyendo. No, la cuarta parte son 6 horas, 6 por 4, 24, sí. 6 horas leyendo la ley. La cuarta parte del día, o bueno, si es la cuarta parte del día a día, o sea, de un día de 12 horas, serían 3 horas. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron. Uh-huh. Pasaron medio día leyendo y el otro mediodía dice, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Yahweh su Dios. Debe ser un día desde que sale el sol hasta que se pone. La mitad del día leyeron y la mitad del día hicieron arrepentimiento, teshuvah. Ojalá nos pasara esto hoy, familia. Ojalá al leer esto y descubrir nuestra historia, y ojo, no hemos leído ni siquiera hasta este momento la ley, solamente les he contado sobre el paso de nuestro pueblo. Pero si leyéramos lo que dice capítulo 4 en adelante de este libro, esto es lo que debe pasar en el hombre, en la mujer, en el corazón arrepentido una vez se encuentra con Dios. ¡Boom! ¿Qué llega? Es como cuando uno está mal y llega alguien y lo sacude y lo reconforta. Debería pasarnos esto. Mediodía leyendo, mediodía haciendo arrepentimiento. Esto le pasó a este pueblo. Después de leer textos como los que les he leído hoy. Adoraron a Dios y hicieron confesión de pecado. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Yeshua, Bani, Cadmiel, Yebanías, Buní, Seradías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Yahweh su Dios y dijeron, los levitas Yeshua, Cadmiel, Bani, Hasbanías, Serabías, Jodías, Jebaías y Petaías, dijeron, levantaos, bendecid a Yahweh vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Una vez que lees todo esto, ¿qué tenemos que decir? Levántense y den gloria al Señor desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Yahweh. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Yahweh, el Dios que escogiste a Abraham, te lo sacaste de Ur, de los caldeos y pusiste por nombre Abraham. Y aquí empieza a ser ¿qué?
la historia, a contarla. La acaban de leer y a reafirmarse en lo que ellos ya sabían. Y viene y dice, hallaste fiel a su corazón, al de Abraham, delante de ti. Hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, jebuseo, jerjeseo, y para darla a su descendencia, la tierra prometida. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Oíste el clamor de ellos en el mar rojo. Hiciste señales maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. A sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste del día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Sobre el monte del Sinaí descendiste y habitaste. Hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos, mandamientos buenos. Vea esto tan bonito que dice. Les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les ordenaste el día de Shabbat, santo para ti por mano de Moisés tu siervo. Les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo, en su hambre y en su sed les diste agua de la peña. Les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Pero ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí esa refundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos de camino, ni de noche la columna de fuego que alumbrase el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos y repartiste distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, la tierra del rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, los llevaste a la tierra de la cual habías dicho que a sus padres, que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, a sus reyes y a sus pueblos la tierra para que hiciesen de ellos como quisieron. Tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas que protestaron contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en tiempo de su tribulación clamaron a ti, tú desde el cielo los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, para que les salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Tú desde los cielos oías, según tu misericordia, muchas veces los libraste. Les amonestaste que se volviesen a tu ley, pero ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales el hombre que los hiciere vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, grande, fuerte, temible, guardas el pacto, la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que han alcanzado nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros sacerdotes, nuestros profetas, padres y todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, pero nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, príncipes, sacerdotes, padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos, ni a tus testimonios con que amonestabas. Ellos en su reino y en su mucho bien que les diste, en la tierra espaciosa, fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Y aquí, que hoy somos siervos, henos aquí, siervos de la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados
quien se enseñoreaba sobre nuestros cuerpos y sobre nosotros, nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes, los que firmaron. Y ahí le leí rápido, pero es impresionante. Esto es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en nuestros corazones, que obra para la transformación, la conversión. Dijeron los apóstoles: escudriñan las escrituras, véanlas, analícenlas, porque fueron, dice aquí, dice en ese pasaje, porque es buena para toda buena, es útil para toda buena obra, ¿no? Inspirada por Dios, útil para enseñar y para instruir a fin, ¿no?, de vuestra salvación. O sea que en la medida que nosotros ponemos atención realmente a nuestro pueblo y dejamos de disminuir la historia de nuestro pueblo como un asunto de un pueblo rebelde, de un Dios poderoso, maltratador, lleno de ira, y entendemos lo que escribió Esdras, que ¿qué dijo? Pero tu misericordia no se acaba, Señor. Y entendemos que el mal que nos ha llegado no lo merecemos, y bien has hecho, pero ten misericordia. Porque si nos has mostrado hoy tu ley una vez más, es porque te has apiadado de tu pueblo. Si hoy en día seguimos reconociendo a este Dios, es porque Él sigue allí manifestándose, para que si hay alguien que quiera oír, no cierre y endurezca su corazón. No lo hagamos más. Si nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, esto significa obedecer su ley. No hay otro camino, porque la fe se perfecciona mediante la obediencia. Es lo que dice el libro de Santiago. La medida que nosotros entendamos a nuestro Dios, vamos a saber qué espera de nosotros. Entonces le podremos presentar una alabanza y una adoración, una ofrenda grata para Él. Mis hermanos, les agradezco por acompañarnos en la enseñanza de hoy. De verdad que escudriñemos las palabras, porque allí está la clave de todo. Les dejo estos pasajes para que los examinen. El Salmo 105 y Salmo 106 también cuenta la historia de nuestro pueblo. Y el libro de Hebreos 11, que es donde, que hoy les cité mucho sin que lo leyéramos, pero es donde el apóstol, quien lo escribe, dice: no hagamos como nuestro pueblo, que fue duro de servir, sino más bien tengamos un corazón circunciso, abierto a escuchar la voz de nuestro Dios, y entonces con fe podamos entrar a las promesas. Les agradezco por haberme acompañado en esta enseñanza. Como siempre, no olviden compartir, darle un like a esta enseñanza, dejen sus comentarios, opiniones, que son muy bienvenidas y muy necesarias. Recordemos las palabras de nuestro Mesías, quien dijo: si permanecen mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Que tengan todos una excelente tarde y Shabbat Shalom. Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento.